Hola, ¿qué tal? En esta sesión veremos cómo hacer tablas de contingencia de variables cualitativas en Excel. Lo que están viendo en pantalla es la base de datos de una encuesta que realicé, donde vamos a ver que tenemos varias variables cualitativas, por ejemplo, esta que es el género, esta que es el municipio donde habitan y esta que es una aplicación o red social de mayor uso. Tenemos algunas otras como por ejemplo esta que se dejó una pregunta abierta sobre si practicaban algún deporte y que nos indicaran cuál es ese deporte, y lo mismo, si realizaban alguna actividad cultural y cuál es la actividad cultural que realizan. A partir de esto, las variables que vamos a utilizar y que ya están homogenizadas, y homogenizadas me refiero a que no podremos encontrar la misma respuesta escrita de manera diferente. Por ejemplo, si seleccionamos Gustavo Madero, todos los Gustavo Madero se escriben de la misma manera. Vamos a empezar con estas dos variables, la aplicación de mayor uso y la de género. Ahora, para que yo pueda realizar esto, el primer paso es que ya debía haber homogenizado las respuestas cualitativas. En el caso de que tú hayas hecho preguntas abiertas, lo que se sugiere es hacer un conjunto de palabras, es decir, ver cuántas palabras tiene esa respuesta y que después hagas tú las categorías. Cuando nosotros tenemos preguntas de opción múltiple, que es donde vamos a tener las categorías, la ventaja que tenemos es que ya están diseñadas las categorías, que es con base a la que nosotros queremos. Ahora, una vez pueden crear una pestaña. Yo ya creé esta pestaña en el documento de Excel y aquí puedo dar clic al botón de igual y selecciono la primer celda de la respuesta cualitativa. ¿Para qué hago esto? A modo que si yo quisiera cambiar, por ejemplo aquí la respuesta, voy a poner otra, no sé, K, automáticamente se hace el cambio, como lo vemos a continuación. En este caso, nos funciona por si hay que seguir encuestando y agregando valores en nuestra encuesta. Posteriormente arrastro y voy a ver que tengo una serie de datos, son 89 datos, que son hasta acá. Voy a realizar lo mismo con la otra variable. Ahora, esto que estoy haciendo lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer directamente desde la base de datos. Eso lo definen ustedes. Es decir, que no hagan la sección igual, sino simplemente colocar los elementos. ¿Cuáles elementos? Los que corresponden a la tabla de contingencia. Para la tabla de contingencia, una de las fórmulas que voy a utilizar es la fórmula de únicos. ¿Qué hace la fórmula de únicos? Esta fórmula lo que va a hacer es, ok, tú tienes un montón de respuestas, te las voy a sintetizar a las que se repiten. Por eso es importante que para este punto ya hayamos homogenizado las respuestas, porque si no nos van a salir una gran cantidad. Entonces, voy a escribir la palabra únicos y selecciono mis variables. En este caso selecciono las variables que tengo en la primera categoría. Es decir, aquí en esta sección, y lo voy a marcar con un texto, y lo voy a marcar también de manera inclinado, voy a tener la variable 1, que es esta. Ahora, voy a hacerlo grande nada más para que se vea. En ese sentido, ahora voy a utilizar la misma función de únicos, pero para estas categorías. Solo que si yo aquí pusiera la función únicos, lo que va a pasar es que me va a seleccionar las categorías, pero me los va a poner en una columna. Yo no requiero eso. Yo lo que requiero es que, como veíamos en la tabla de contingencia, una variable esté acá y la otra variable esté de este lado. Entonces voy a utilizar la función transponer. ¿Para qué? Para que los valores que los tengo de manera vertical me los cambie a un formato horizontal. Entonces voy a dar en igual, selecciono la fórmula transponer, luego abro paréntesis, que ya en este caso está abierto, y escribo la siguiente fórmula, que es 1. Entonces selecciono la serie de valores que tengo en esta base de datos y aquí me dice que hay que hacer una corrección, que es agregar un paréntesis. Le doy que sí, que lo haga, y si se dan cuenta ya me estableció mis categorías de manera horizontal. En caso, no sé, vamos a poner por ejemplo, aquí voy a hacer una edición, voy a poner aquí ninguno. En caso de que yo agregase una categoría nueva,
automáticamente se me van a ajustar estas categorías. Es lo importante de estar vinculando constantemente tu serie de datos. Entonces, yo ya tengo las categorías. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pueden hacerlo manualmente e ir haciendo conteo, ¿no? ¿Cuántas mujeres o cuántas del género femenino tienen TikTok? Y señalo, ¿no? Por ejemplo, con este color. Busco otra mujer, otra del género femenino que tenga TikTok y lo voy señalando. Y así lo voy haciendo para cada categoría. ¿Cuántas del género femenino tienen YouTube? ¿Cuántas del género femenino tienen Instagram? Vamos a suponer que solo son estas dos, entonces aquí tendría que poner. Esto lo pueden hacer de manera manual, pero si quisieran automatizar estos procesos, es decir, que conforme ustedes vayan cambiando sus variables cualitativas, se actualicen automáticamente los procesos, les voy a enseñar una fórmula. Esta fórmula también se puede utilizar en el conteo de frecuencias, pero en este caso va a ser contar punto sí, punto conjunto, rango de criterios y el criterio. El primer criterio que vamos a seleccionar, el primer rango de criterios que vamos a seleccionar es el de nuestra variable 1. Yo tengo que fijar estos. ¿Por qué? Porque voy a estar moviéndolos constantemente y no quiero que se arrastren a celdas incorrectas. Entonces lo voy a fijar solamente en valores y números. Pongo la coma y selecciono el criterio. ¿Cuál es el criterio? El que yo ya unifiqué, el que utilicé la fórmula de únicos para establecer femenino. Luego pongo coma y selecciono el segundo rango, que en este caso sería mi segunda variable. Pongo coma y ahora me pide el segundo criterio, y el segundo criterio tengo que seleccionarlo. Bueno, aquí le doy otra vez en fijar los valores del rango para que no se me mueva cuando arrastre yo los valores correspondientes. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que tiene que quedar claro es que se fijan estos valores. Cierro los elementos y ojo, aquí tenemos que fijar otros valores. Si se dan cuenta, vamos a estar arrastrando esto hacia arriba y hacia abajo, por lo cual aquí lo único que vamos a fijar es la columna, que es la columna E. Por eso el símbolo de pesos lo pongo exclusivamente en donde está la letra. Y aquí lo que queremos que se fije es la fila. ¿Cuál fila? La fila del criterio que tenemos acá. Entonces voy a fijar solamente el valor numérico. Y ahorita ustedes van a ver por qué hice esto. Me está diciendo que dentro de mi base de datos tengo 28 personas del género femenino que ven TikTok. Si yo arrastro esto, me va a dar el conteo para cada una de las categorías. Y miren, si le doy doble clic, me aparecen por colores. Categoría 1 con categoría 2. Categoría 1 con categoría 3. Y así sucesivamente. Categoría 1 con categoría 4. Si yo, por el contrario, por ejemplo, no fijase ni la fila ni la columna, cuando yo arrastre, vean cómo se me van a mover tanto las categorías y me están dando valores de 0. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy aquí, ahora el criterio es 28. Si yo le doy acá, el criterio es 0. Puedo hacer lo mismo hacia abajo y también se me va a modificar, ¿ya vieron? Entonces, lo que sí tenemos que hacer es, para el primer caso, lo que vamos a fijar es la columna. Solamente ponemos el símbolo de pesos en la columna. Y en el siguiente caso vamos a fijar la fila, que es esta. Ojo, y hago paréntesis. Esto va a depender de dónde tengan ustedes su fila. Yo la fila la tengo en el valor número 2, que es este de acá. Pero ustedes a lo mejor la tienen en la fila 1 o en la fila 3. Entonces, dependiendo de dónde tengan su fila, es los valores que van a fijar. Ya por último, una vez que hayan fijado, ya pueden arrastrar hacia arriba y hacia abajo y pueden verificar que realmente estén las categorías con lo que corresponde. Lo que tenemos aquí son las frecuencias observadas, es decir, 28 personas que ven TikTok y son de género femenino, o lo pueden leer al revés, 28 personas que son del género femenino y ven TikTok, 16 personas que son del género masculino y ven TikTok. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí son las frecuencias marginales. Y esto lo vamos a hacer a partir de la suma de las frecuencias por cada columna. Yo le doy aquí en elementos en suma y sumo los valores.
y esto lo arrastro para todas las categorías. Hago lo mismo para los valores que voy a tener en las filas. Voy a dar en suma. Y sumo todos los valores y arrastro. Ahora, en el caso de las sumas finales, tengo que sumar las frecuencias marginales de cada columna y también tengo que sumar las frecuencias marginales de cada una de las filas. Me da 88. Este valor de las columnas marginales, de las frecuencias totales, tiene que ser igual al conteo del tamaño de mi n, que en este caso le doy la fórmula Contara, y con la fórmula Contara me va a indicar cuántos valores tengo yo. Y tiene que ser exactamente la misma cantidad de valores. Si es la misma cantidad de valores, significa que estamos haciendo lo correcto. En este caso, sí es. Ahora, esto lo hice y van a decir, bueno, profesor, es que aquí tiene dos variables cualitativas, una pregunta binomial y aquí tiene una pregunta nominal, es decir, tiene menor cantidad. Pero también puedo hacer este mismo procedimiento con otras categorías, es decir, ahora vamos a hacerlo de nueva cuenta, le doy igual, selecciono las fórmulas, pero ahora me voy a ir con TikTok, bueno, con la aplicación más usada, y la otra variable va a ser la alcaldía o municipio donde las personas habitan. Y entonces selecciono mi serie de datos. Una vez que yo haya seleccionado esta serie de datos, voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Voy a aplicar la fórmula de únicos y selecciono la primera variable. Luego aplico la segunda fórmula, que en este caso es transponer, y selecciono una segunda fórmula que es únicos, selecciono las variables y posteriormente cierro ambos paréntesis y automáticamente ya lo hizo hasta acá. Si se dan cuenta, tiene los valores, los tengo hasta acá. Entonces ahora lo que tengo que hacer son los conteos. Entonces utilizo la fórmula contar.si.conjunto. Para la variable 1 selecciono mi rango de criterios y los fijo. Le doy coma y fijo los valores. Selecciono el criterio, pero fijo aquí los valores correspondientes. Aquí quedamos que lo que vamos a fijar solamente es la columna y posteriormente aplico el criterio 2 o el rango de criterio 2, que en este caso son estos elementos, pero aquí lo que voy a fijar son ambos, y en el caso del criterio voy a fijar solamente el valor, que en este caso sería la fila. Y listo, ya nada más arrastro para todas las categorías y arrastro hacia abajo. Vuelvo a hacer las sumas o las frecuencias marginales y hago la suma de los elementos, que es igual a suma, y selecciono todos estos elementos. Posteriormente lo arrastro hasta acá. Si se dan cuenta, una de las cosas que hablábamos en los criterios o en las propiedades de la G cuadrada, o si vas a utilizar esta tabla para G cuadrada, es que los valores de tu celda, es decir, cada uno de estos valores, tiene que ser mayor o igual a 5. Entonces, probablemente esta tabla de contingencias no nos funcione lo suficiente porque tenemos muchas celdas donde tienes valores de 0. Es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta al momento de realizar la tabla de contingencia. Hacemos la otra frecuencia marginal. Sumamos los elementos para cada una de las filas y posteriormente hacemos la suma total. En este caso sería igual a suma de estos valores y por último igual a suma de estos valores. Y listo, me da igual. Ahora tengo que contar el tamaño de mi n para ver si tengo la serie de datos correspondientes. Y le doy igual a Contara y selecciono la variable cualitativa. Y sí, tengo 88, justo como la suma total de las frecuencias, lo que significa que la categoría funciona. ¿Qué va a pasar
cuando yo tenga criterios de inclusión en términos de límite inferior y límite superior, voy a aplicar la misma fórmula, pero voy a tener tres criterios. Ahora, el primer criterio va a ser cualitativa y el otro criterio tendría que ser que sea mayor o igual al primer término, pero menor al segundo término. Entonces, les voy a hacer otro video donde ustedes van a poder ver variables cuantitativas o bueno, variables escalares que podemos utilizar esta fórmula.